Hola, estamos aquí en unas charlas de diseño muy especiales. Y son muy especiales porque es la primera vez que Charlas de Diseño sale al aire. Digo, no que salga al aire, hemos salido al aire, pero estamos al aire libre, pues estamos aquí en la casa del arquitecto Jiménez. Muchísimas gracias, arquitecto, por tu hospitalidad. Y además debo de contar que es la primera entrevista que hago en Manzanillo, ¿no? Todas me las había aventado en Zoom, con diseñadores creativos, y hoy es la primera vez que también tenemos aquí de invitado a un arquitecto, cosa que es verdaderamente un parteaguas, pues, para Charlas de Diseño. Aquí estamos compartiendo un cafecito, agua de coco, y además yo profundamente contenta y orgullosa de estar en casa del arquitecto Jiménez, porque es toda una institución dentro de la arquitectura regional, dentro de esa zona del estado de Colima, y es todo un personaje, ya ahorita lo van a conocer. Pero además debo de contar cómo conozco al arquitecto. Justamente fue mi llegada aquí, arquitecto, a Manzanillo, ¿no? Después de venir de León, del TEC de Monterrey, y llego aquí, me encuentro con la Universidad Vizcaya de las Américas, y estás tú en la coordinación, ¿no? Llegué contigo, platicamos, me ofreciste una clase, y luego, después de un año más o menos, me dices, ¿qué onda? ¿Te late la coordinación? Ahí te la dejo, yo ya me voy. ¿No? Y me dijo que trabajen los esclavos, los hombres libres nos vamos. Gracias, arquitecto, por estar aquí conmigo, compartiendo charlas de diseño con todos nuestros seguidores, y gracias por recibirnos en tu casa. De veras, profundamente emocionada de estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿qué onda con la arquitectura? ¿Cómo llegas a arquitectura? Pues aquí estamos, es tu programa. Híjole, son temas bastante amplios. La arquitectura, yo no sabía qué era arquitectura, pero yo de niño, porque me tocó vivir una niñez creativa, en el sentido de que hacías tus propios juguetes, no había todos los ingredientes digitales que hay hoy. Entonces yo hacía campos de fútbol con clavos, hacía puentes, dibujaba muchos de guerreros griegos, y eso me gustaba mucho. Había muchas cosas para leer en esa época. En esa época leer era obligatorio. Había locales comerciales que se dedicaban exclusivamente a alquilar cuentos, les decíamos nosotros, o cómics. Claro, sí. Entonces yo pasé por el Memín, el Calimán, el Archie, todos esos, desde luego los Avengers de la época también. Ajá, claro. Y una niñez muy, muy tranquila, una familia numerosa. Que hay que decir que el arquitecto es originario de aquí de Manzanillo, entonces sí, estamos hablando de ese Manzanillo todavía muy puerto, muy playa, ¿no? Y luego, ¿qué pasó, arquitecto? Entonces tú ibas nutriéndote de todo esto que había a tu alrededor. Pues no sabía que me estaba nutriendo. Yo pertenezco a una familia muy numerosa. Mi padre se llama como yo, Jorge Jiménez Mondragón. No hallaban cómo ponerle al niño, y dijeron, pues Jorge. Pues obvio. Pusieron Jorge al niño. Mi madre, Inés Aguilar Vega, los dos de Villa de Álvarez. Mi madre, eran tiempos difíciles, mi abuela materna era viuda, y mi madre trabajaba en las casas grandes de la villa, en las cocinas, cuidando bebés. Conocía a algunas personas que fueron cuidadas por ella y que seguían queriendo. Y mi padre era hijo de un agrarista, se llamaban entonces, claro, pero lo que ahora conocemos como ejidatarios. Fue de los primeros agraristas que se ganaron a pulso de bala que se cumplieran los decretos. Se casan y se vienen a Manzanillo como una alternativa de vida. Que hay que mencionar aquí, es importante, que Villa de Álvarez es un municipio que está muy cerca de la capital del estado, y bueno, venir a Manzanillo era salir del centro del estado para venir a la costa, ¿no? Tenía algo de extravagante, aunque ellos vieron en Manzanillo las posibilidades de empleo, y entonces mi padre llegó, como después llegaron cientos de personas de la región y del país a Manzanillo, atraídos por las características de polo de desarrollo. Muchas personas, yo comento seguido con mis alumnos, les digo,
¿de dónde es tu papá? Todos llegaron a trabajar. De algún lado, claro. Así es. Hay desde luego algunos que ya son segunda generación, pero así es más o menos Manzanillo. Y tenían una joyería, consecuencia del conocimiento insólito de mi madre, que era muy jovencita y desde muy niña, 13 años, la enseñaron a arreglar relojes. Y cuando trabajaba en Colima, le sacaban su mesa a la banqueta para que las personas pasaran y vieran a la niña arreglando relojes, a una mujer que Ajá. estamos hablando de los 40 tal vez. Claro, sí. Entonces con ese oficio se vinieron. Mi papá fue mozo en una tienda popular de aquí y su tutor de ellos, una persona que los quería mucho, le dijo a mi padre: ¿cuánto ganas con don Pancho? Trabajaba con Francisco Ochoa, también una persona de gratísimo recuerdo aquí en México, en Manzanillo. Dice mi papá: 50 pesos a la semana. Y le contesta a don Eduardo Álvarez, que era su mentor, que les ayudó mucho. Uh-huh. Y le dice: si aprende lo que está haciendo Inésita, dice, eso van a ganar diario. Y mi papá tuvo la osadía. En la época, estamos hablando de que si éramos machos ahorita, entonces éramos más machos y andaban en caballo. Claro. O sea, era un doble macho. Y sí, tuvo la osadía de ponerse en las manos de mi mamá para efectos de trabajo. Y que dijo: enséñame. Y fundaron su negocio y pudieron crear una familia de 12 personas. 2 de mis hermanos se fueron bebés. Y entonces era una mujer, Mayella, y luego seguía yo, Jorge, y luego 5 mujeres. O sea, eso Entonces, me creó una fama. ¿Eras el hijo mayor? Sí, y el mayor problema, porque me generó una fama de acosador cuando todavía no existía la palabra. Pues yo jugaba con mis hermanas. Claro. Yo era pirata, no era mi culpa que ellas fueran princesas. Yo duro con ellas. Entonces me sacaban. Y me sacaban de vacaciones con los abuelos y todo ese montón de cosas. Esa fue la niñez en un Manzanillo que se acababa en ninguna parte, así, muy chico. Claro, en aquella época en la que todavía estamos hablando de que el Manzanillo del puerto allá en el centro histórico hoy día, ¿no? En el Manzanillo viejo, toda esta parte que ha crecido, pues seguramente seguían siendo huertas, lagunas, pantanos. Más o menos. Todavía queda un error que ha persistido a través de los años de llamarle Manzanillo. Tiene localidades, las poblaciones aledañas. Uh-huh. Y no, ya no son localidades, ya son Manzanillo, ¿verdad? Sí, se por integraron. decreto y una serie de cosas. Entonces yo nací ahí, estuve en una primaria pública, fui distinguido siempre en los juegos y en las calificaciones era ahí más o menos. Llego a la secundaria, me voy a estudiar secundaria a Colima, a un internado de la iglesia. De ahí era como la cantera del seminario. Ajá. Nunca tuve vocación. Casi ni ahorita, pero trato de ser razonable y convivir en paz. Entonces ahí estuve en la secundaria y allí hice la preparatoria. Mis promedios de primaria, secundaria y preparatoria no llegaban al 8. Aunque en la época que estuve en Colima estuve en todas las selecciones habidas y por haber de deportes. Siempre activo y... Siempre me atrajo el juego y desde siempre tuve una facilidad para dibujar. Y seguramente en la secundaria o en la prepa, válgame, miren, un helicóptero, para que vean que aquí también pasan. Sí. Y seguramente esa facilidad de dibujo también te hacía de alguna manera resaltarte en la secundaria y en la prepa. Sí, tenía amigos muy inteligentes, un chico de Colima que ahora es todo un personaje, creo que se llamaba Salazar, se apellidaba, y él de plano se ponía en mis manos. Yo tenía un sobrenombre, a mí en Colima me decían el Pato, y a mis hijas las Patitas. Y yo me encargaba de sus dibujos de él y cosas de ese tipo. Troné la prepa
por andar en el juego sin alcohol y sin mujeres, puro juego. O sea, deporte. Deporte. Cursé el segundo de preparatoria, pero no tuve la satisfacción de graduarme con mis compañeros de la prepa y de la secundaria. Y me trajeron pues de las orejas para acá. Mi padre siempre me tuvo mucha confianza. Mi mamá pues no me lo mostraba mucho. Ella bajaba todo tipo de arcángeles a que me corretearan a espadazos. Y ya entrando el curso que debía yo estar en la universidad, me mandan otra vez a Guadalajara ahora a estudiar en el CERETI, un centro regional tecnológico industrial. Con todas las bendiciones seguramente. Recién inaugurado, con patrocinio de la UNESCO y todo. Y llego al CERETI y me causaba escozor que para entrar al CERETI lo único que ocupabas era secundaria. Ah, caray. Entonces uno ya... Tú ya ibas con prepa. Desde chiquito ya con tendencias extravagantes. Y entonces voy... Llego tarde, pues ya tenía un par de semanas de iniciado el curso. Llegas, vas de fuera. Voy de fuera, el contacto que hizo posible que yo fuera, me dijo, vente, vamos a hacer un examen de ubicación. En Guadalajara pareciera que en las ciudades grandes todo el mundo está bello, y estaba en medio de todo ese enjambre de mujeres hermosas, no supe poner ni mi nombre. Reprobé. Y me mandaron, colocación. No, me mandaron a un espacio que ellos tenían para las personas de lento aprendizaje que se llamaba... No, era para ponerte al corriente, incluso se llamaba nivelación. Era una escuela superior en muchos sentidos. Claro, yo de hecho, pobrecito, viene del pueblo, entonces hay que darle chance. Sí, pero éramos 3 grupos de nivelación, había mucha clientela. Había un auditorio, había un comedor, había talleres impresionantes, ahí se enseñaba construcción, creo que mecánica, torno y esas cosas, electricidad y electrónica. Entonces era cuando tenía verdaderamente la educación técnica, mucha que era lo que se apoyo, impulsaba, ¿no? Estoy hablando de los 70s, finales de los 70s o principios, no sé. Y entonces yo digo, pues, ¿cuál es tu inclinación? Dije, pues construcción. Ahí venía el gusanillo. Y un día me encuentro en el pasillo, como a los 2 meses, alguien que me grita fuerte en el pasillo, Jorge, Pato, voltea. Dije yo, ¿quién me conoce aquí? Y volteo y me encuentro a un personaje de la secundaria que en la escuela iba atrás de mí un año. Ajá. Y ahora él estaba yo en primero y yo en nivelación. No pude resistir ese golpe. Me voy indignado, salí, me regresé a Manzanillo. Mi papá me vio llegar y confió otra vez en mí. ¿Y qué digo? ¿Qué andas haciendo acá? No, mi mamá desconfió otra vez de mí. Estaba chaparrita y le agarraba las manos a mi mamá. Le dije, mamá, tranquila, papá, ven por tu chica, ven por tu chica, llévatela, por favor. Yo ya estaba pues, de esta estatura. Y entonces me quisieron poner un negocio de pinturas. Acompañé a mi papá a Guadalajara a comprarlas. Regresamos. Desalojaron la cochera ahí por la calle Allende, en el centro, en Manzanillo, y yo metí la cabeza, observé todo y no volví a entrar, ni siquiera el torso. Dije, no, esto no. ¿Y los dejaste con su inversión de pinturas y todo? Los dejé con su inversión, quién sabe qué pasaría. Al otro lado de la casa donde nosotros vivíamos, vivía una familia donde el señor tenía 7 hijas y un hijo, Blancanieves al revés. Pero altos todos. Y donde que me empieza a gustar la segunda. Y yo dije, caray, empecé a sentir como que, no sé, cosquillitas y toda esa cosa. No sé cómo, ni de dónde sale, yo creo que la naturaleza es muy sabia. Pude acercarme y platicar con ella. Ella ya estaba en la normal. Mis amigos de la prepa regresaban a Manzanillo en vacaciones. La gente venía mucho en vacaciones en esas épocas. Y me buscaban y empezaba la plática de mis amigos y yo daba un paso atrás. Anécdotas de universidad y todo. Yo con la... Como algunos personajes políticos con carrera trunca. Oye, con prepa trunca. No, y aparte en regularización y hasta eso lo dejaste No, era un secreto, pero ahora va a dejar de serlo. Ok, ya nos enteramos. Y entonces
me acerco entonces, me alejo un poco de ellos y me acerco a la muchacha que me gustaba, que no sé por qué andan de a 5 y la que te gusta va en medio, o sea, tienes para llegar, no hayas por dónde. Entonces te arrimas y no hay nada peor para un muchacho, tal vez, que enfrentarte tú solo a un grupo de mujeres de tu edad. Sí, sí, por supuesto. Si no hablan, se les quita. Si son tímidas, se les quita. Si están locas, se les agrava. Y uno mocho, mudo, dije, chas. Nervioso. Y ellas ya estaban en la normal. Entonces yo era el único que no estaba encajando en donde me acomodaba. Claro. Casi pasaron 2 años y silenciosamente regresé, fui por mi propia iniciativa sin que me llevara nadie al bachillerato de Manzanillo, a la prepa de Manzanillo, que estaba en la presidencia, en la planta alta, en un salón. Había 15 gentes que era segundo de prepa y en los de primero eran 20. Y fui, me presenté con el licenciado Quiñones, que descanse en paz, un gran hombre, y le expliqué. Me dijo, pero tú ya cursaste segundo. Le dije, sí. Dice, es que eso me da el aval para meterte a medio curso de segundo para que lo termines. Entré y lo terminé. Me iba a estudiar a casa de mi abuela para que no me vieran, mis hermanos me hacían burla. No hay respeto a los mayores. Y entonces yo creo que mi papá y mi mamá han de haber dicho, cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpan. Entraba y salía. Y te veían muy tranquilito. Sí, me decían, no le digas nada. Ya vamos a ver en qué anda, vamos a ver en qué anda. No, todos sabían que me metía a la prepa, se dieron cuenta, yo no les dije. Y entonces acabé la prepa, saqué los certificados y todo, y fui y le dije, papá, quiero ir a la universidad. Mi papá, con una gran capacidad histriónica, no dio muestras de emotivas, y muy serio me dijo, ¿y qué quieres estudiar? Yo le dije, arquitectura. ¿Por qué quieres estudiar arquitectura? Mira, me dicen que no hay matemáticas. Y por otro lado me dicen que es puro dibujo. Y en esa época, si no sabías dibujar, no tenías que estar ahí. Claro. Equivalía a caer inocente en la cárcel. O sea, quién sabe qué te iba a pasar. O sea, no podías estar ahí. Entonces yo me sentía seguro. Dijo, pues si es de dibujar, yo sé, sí, yo claro, puedo. Por supuesto. Entonces me fui a Guadalajara con una tía, aterricé. Hice todos mis procesos yo solo, ya movido por mi propio interés, que eso es importante. Total iniciativa propia. Pero motivado por todos lados. Y la muchacha. La muchacha sobre todo. Y entonces hice todos los procesos. Si me tenía que levantar a las 4 de la mañana, me levantaba porque tenía que ir a no sé dónde demonios. Claro, a que la sangre, hacer los trámites para la universidad, claro. Los exámenes. Y por primera vez recibí una alentadora respuesta de las escuelas o a donde yo me arrimaba. Te dije que yo era de 8 para abajo, entre 8 y 7 y medio. Ahí era mi zona de confort, de mucho confort. Y entonces me hicieron el examen y lo leí, el psicométrico, algo así. Y decía ahí que había salido superior al término medio. Quiere decir que lo maltrecho me llegaba hasta el cuello, o sea, no me tapaba la cara. Al menos dije, bueno, me hablan y respondo, no estoy tan perdido. No sé por qué me agradó. Entré a la escuela de arquitectura, pero hasta el segundo semestre, porque en el primer semestre no salió. La escuela en ese momento... Que estaba en la transición. Cambió una transición que traía de la escuela clásica, de la escuela de arquitectura anterior, una escuela totalmente clasicista, pero no por cuestiones de personas, sino por la instrucción. La arquitectura clásica. Totalmente. Academicista. ¿Y estaba ubicada ya en la Barranca? ¿O en la está? misma. No, estaban entonces en el tecnológico, acá en el Politécnico. Entre Avenida Revolución por ahí, y ahí el Boulevard Tlaquepaque y toda esa zona. La carrera de 5 años, y en esa época se decía, arqueólogo de arquitectura, era común entrar. Y era común que decir, ¿estás estudiando arquitectura? Sí. ¿Y cómo vas o qué? No, dice, ya tengo 7 años, ya tengo 8, ya tengo 9.
no salían, el criterio era extremadamente riguroso. Oye, y aparte en esta zona en la que por un lado estaba arquitectura y muy cerquita las ingenierías. Todos estaban ha de haber juntos. sido también hay un pleito y una... Sí, todos. Muy divertido. Y entonces, mi cuñado, el esposo de mi hermana la grande, me dijo, pierdes el tiempo, no vas a poder entrar ahí. Y como no salían listas, mi papá me dijo, pues te voy a llevar a la Autónoma, voy a hacer de cuenta que tengo 2 casas, así dijo. Dije, válgame. En la Autónoma no había ningún problema para entrar cuando yo fui. Realmente tus papeles estaban en regla, pagabas tus colegiaturas. Sí, claro. Y córrele que por haya el maestro y supuesto. alcánzalo. Sí. Regresamos porque no íbamos preparados. En la regresada veo que salían listas. Entonces todos respiramos. ¿Dónde? En la Universidad de Guadalajara. En la UDG, Universidad del Estado. En el edificio nuevo ya en Huentitán. Te toca tocó entonces ser la primera generación que llega ya a la barranca. Era por semestres, fui la segunda. Pero la primera no me llevaba más de 6 meses. Llego a la escuela de Y arquitectura. estrenaron edificio. Estrenaron edificio y creo que yo me tranquilicé mucho. Me sentí satisfecho por haber logrado entrar. Yo sabía que muchos compañeros míos de la prepa quisieron entrar. Tengo en mi generación de la prepa como 3 o 4 arquitectos. Y se fueron a la Autónoma, a Guanajuato, a México. Todos quisieron entrar a la UDG y no entraron. Después me decían, pinche Pato, ¿cómo lo hiciste? Y yo pues me daba mi taco. Dije, bueno, no sé ustedes, yo pasé. Pero no les expliqué que hubo una transición. Claro. Y que abrieron las puertas de la Escuela de Arquitectura con otros lemas de la educación para todos y una serie de... Entonces los que teníamos 7.5 también nos dejaron entrar. Esa es la realidad. Entro a la Escuela de Arquitectura, me voy más rápido, no volví a reprobar nada jamás, que era un triunfo. Cuando estábamos por salir, había un maestro que se apellidaba Gómez Tremari, también un gran personaje. Tuve grandes personajes de maestros. El profesor Hartung fue mi maestro. Bruno Cadore y Marco Longo fue mi maestro. Y Silvio Alberti fueron mis maestros, gente. Claro, que era la camada de aquellos arquitectos extranjeros que llegaron a traídos en los Guadalajara 50 exclusivamente para dar forjar clases en la UDG la facultad de y arquitectura, generar claro. un y dejar impulso escuela, ¿no? fuerte. Sí. Esos fueron mis maestros. Entonces, Gómez Tremari nos decía, ¿quiénes son virgencitos? Y pues yo levantaba la mano, porque los virgencitos eran los que íbamos en el semestre que nos tocaba ir. Porque podíamos haber 2 virgencitos y el resto eran gente que se va incorporando. Claro. En la foto final, virgencitos somos pocos y el gentío que llena la explanada y la escalera de la universidad en López Cotilla está lleno de grandísimos amigos, grandes personajes y aprendí mucho con ellos, rock entre otras cosas, y fue una época de las mejores de mi vida. Y pasé y me fui. Llego a Manzanillo. Pero a ver, espérame, ¿estás entonces en arquitectura y te toca todavía la carrera de qué, de 4 o 5 años? De 5 años, pero en semestres, ya no en anualidades. Ok. Era en semestres y tenía 4 vertientes de especialidad que se tomaban 8, 9 y 10, que eran teorías y humanidades, diseño, construcción y urbanismo. Yo fui y me metí a teorías y humanidades, cuando todos en la escuela decían que los que se metían a teorías se le andábamos sacando al parche. Claro, porque no había matemáticas. No, la cosa era que era idéntico al de diseño. El temario era idéntico al de diseño, más la barnizada que nos daban de teorías y humanidades, claro, y metodología, un poquito más, claro, con más profundidad. A mí me encantó, Claro, porque además son las materias esas y es la formación que te hace pensar, analizar, te hace un pensamiento crítico, ¿no? Pues eso dicen los libros, pero uno sigue siendo muchacho. y ya ves, me tocó también una época de privilegio para mí. Salí de la escuela y llegué a Manzanillo, barbón, después del último desarrollo,
que fue devastador. Me acuerdo, el examen me lo hizo un arquitecto que tenía fama de duro. ¿Cómo se llamaba? Es el sobrenombre, pero no lo puedo decir. No me acuerdo. Pero llegué con mis 25 láminas y empezó a darle vuelta. Rápido iba. Y yo, ahí está esto. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Y luego me dice, ¿dónde está el proyecto? A mí se me cayó el mundo a los pies. Dije, ¡au! Pues aquí están los planos. Permítame. Entonces empecé a hablar, no sé si fue a propósito, pero se lo expliqué paso a paso cuál era la intención, la idea. Entonces yo ya era respondón y después de 5 años ahí te vuelves respondón. Ya te defendías, claro. Ya te defendías. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Total, llegué hasta el punto donde le expliqué y entonces él me dijo, dice, vi los conjuntos, pero vi que faltaban muchas cosas. Pero yo justificaba todo y hacía un desarrollo como tipo Maeva, desarrollaba una villa y el centro de villa sí ya. O sea, lo demás eran planteamientos. Era replicar los modelos. Exactamente. Entonces termino, me vengo a la casa. Antes venía entre vacaciones y le daba las boletas a mi mamá. Los maestros seguían siendo especiales en la exigencia. Especiales en la exigencia. Y entonces nos decían, llegaba y le daba la boleta a mi madre y mi madre decía, ay hijo, 6 diseño. Y mis hermanos, sacó 6. Aunque 6, le decía yo, mamá, discúlpame, medio salón se quedó allá. Claro, pasé con 6. Pasamos 4, nada más. Con 6, claro. Con 6, con 61. Había maestros que reprobaban con 59, lo cual siempre nunca lo entendí. Por supuesto. Así fue, me voy rápido, llego a Manzanillo, me dice mi papá. Pero a ver, vamos a hacer una cosa. Entonces, terminas la carrera, cada vacación que había entre semestres venías, ¿no? A cultivar a la muchacha. A seguir cuidando a la muchacha. A seguir cuidando a la muchacha. Claro, y a enseñar calificaciones. Sí, yo me venía a mi casa. Claro, por supuesto, a descansar. Y arquitecto, ¿qué tal si dejamos ahorita aquí la narración y en la siguiente charla de diseño excelente. vemos qué pasó cuando terminas la carrera y regresas a Manzanillo? Perfecto. ¿Sale? Ok, nos estamos viendo. Ok.